México del 68. En estos tiempos se celebraba la Olimpiada de México 1968, pero la inquietud internacional iba en aumento. Era la época en la que se vivían los peores momentos de la guerra de Vietnam. México vivía una fuerte inestabilidad interna producto de las malas condiciones económicas que atravesaban. El 27 de agosto de aquel año, más de 200.000 estudiantes marchaban por el centro de Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo, una plaza central del Distrito Federal. Al día siguiente, la policía local reprimió la revuelta. Las revueltas se sucedieron, y en septiembre el gobierno mandó al ejército ocupar el campus universitario, produciendo decenas de heridos entre los estudiantes. Entonces ya se habló de que había habido decenas de muertos y que la policía los había incinerado para ocultar las pruebas al mundo. Aún así, las protestas continuaban a ritmo creciente, mientras los participantes de todos los países del mundo iban llegando a la capital. El 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco de las Tres Culturas se congregaron casi 50.000 estudiantes en una marcha pacífica. Se dice que el CNH canceló la caminata, pero no hicieron sino caer en una emboscada, pues de todas las calles convergentes, aparecieron las fuerzas del ejército, rodeando la plaza. Se disparó una bengala y la matanza comenzó. Los soldados empezaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes, mientras los estudiantes huían aterrorizados. Casi 400 estudiantes murieron aquel día, y más de 1.000 resultaron heridos de gravedad. Una versión dice que los soldados reaccionaron a un ataque de los estudiantes. Otra que un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia agredió a los militares quienes respondieron. No se sabe con exactitud cuál es la versión real, pero lo único claro fue la masacre. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya de noche, los bomberos y la policía se encargaron de lavar todas las huellas del magnicidio en aquella plaza con chorros de agua a presión, dejándola impoluta para la mañana siguiente. Tantos años después, aún no se sabe de dónde partieron las órdenes. El presidente mexicano de aquellos momentos, Gustavo Díaz Ordaz, al parecer pidió la presencia militar en la plaza, pero fue el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas quien ordenó el fuego. Todos los documentos de aquella matanza se quemaron o no aparecen. El presidente mexicano, Díaz Ordaz, ya murió. Su sucesor, Echevarría, dice no saber nada. Solo ciertos documentos de la CIA, el FBI Grande y la Casa Blanca y el Pentágono parecen arrojar algo de luz sobre el asunto. Nunca podrá llegarse a saber la cifra exacta de aquel desastre. Desde entonces, cada 2 de octubre en la plaza, estas madres se manifiestan portando las fotos de sus hijos desaparecidos al grito de "Vivos los tuvimos. Vivos los queremos". Durante un tiempo, parte de la población mexicana y, sobre todo, mundial, no fue consciente de la realidad de lo ocurrido en México. Pues desde el primer momento la versión oficial fue que se había reducido a un grupo de terroristas que habían atacado a los soldados. Ya que el gobierno mexicano tenía un gran poder dentro de los medios de comunicación y tan solo algunos reporteros o fotógrafos aislados tenían pruebas para contradecir dicha versión oficial. Sirvió al país para madurar poco a poco, para ir creando una conciencia democrática. Después de esto surgieron movimientos izquierdistas.
Algunos de estos movimientos fueron la Liga del 23 de septiembre o el Partido de los Pobres. Hay varias películas y documentales que hablan específicamente de este acontecimiento, pero la última versión es la del 2012 llamada Tlatelolco, verano del 68. La historia se centra en el amor imposible entre Félix y Ana María, dos estudiantes universitarios que pertenecen a clases sociales distintas. Ella estudia en la Ibero, mientras que él, joven de escasos recursos, lo hace en la UNAM. El azar los unió y en medio de las revueltas, plantonas y desaparecidos, viven un amor vetado por la sociedad y la familia de ella. Pasan por varios hechos que culminan el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, donde se lleva a cabo la peor masacre estudiantil ordenada por el mismo gobierno. Todo esto solo 10 días antes de las Olimpiadas, ya que Echeverría no quería ningún disturbio durante el evento. Pero lo que resulta curioso es que este acontecimiento de México tiene mucho en común con uno ocurrido en Argentina nombrado la Noche de los Lápices. Ocurrió en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el 16 de septiembre de 1976, dentro del marco sangriento en que gobernó la dictadura militar, que tomó el poder por un golpe de Estado que derrocó al gobierno de María Estela Martínez, viuda de Perón, el 26 de marzo de ese año. Durante la dictadura de 1966 había surgido la guerrilla, lucha armada de izquierda que comprendía un sector no peronista, el ERP, y otro peronista, los montoneros. Pese a todo, el reconocimiento de los derechos prosiguió, pero desde los países capitalistas no veían con buen grado la implementación de estas políticas que se oponían a sus ansias de dominio. Estos países con sus intereses foráneos, fueron los que apoyaron el golpe de Estado de 1976, basados en la doctrina de la seguridad nacional. Esta teoría fue ideada por Estados Unidos, para luchar contra el comunismo que intentaba establecerse en el continente americano, sobre todo luego de la Revolución Cubana. De este pensamiento surgió el que inspiró a los dictadores de 1976, directamente entrenados con cursos, conferencias, directivas y dinero para combatir todo tipo de ideas que se opusieran a las suyas, conservadoras e imperialistas. Así surgió la figura del detenido desaparecido, que era secuestrado, torturado para obtener información sobre otros compañeros de lucha, y finalmente muertos en la mayoría de los casos. Involucró a jóvenes estudiantes secundarios que militaban en la Unión Estudiantil Secundaria. En su mayoría pertenecían a los más prestigiosos colegios públicos de esa localidad. Estos muchachos, de entre 16 y 18 años, se atrevieron a peticionar la reimplantación del boleto estudiantil ante el Ministerio de Obras Públicas. Un pasaje de micro con precio menor al normal, que el gobierno había dejado sin efecto. Esta fue una de las versiones, aunque luego sus propios protagonistas sobrevivientes se encargaron de aclarar que el motivo era su participación en el centro de estudiantes, ya que el reclamo por el boleto había sucedido bastante tiempo atrás. El objetivo del gobierno era escarmentar a estos jóvenes para que desistieran en sus actitudes subversivas. Para ese cometido fueron alojados en unidades clandestinas de detención. La mayoría de los secuestrados realizaban trabajos comunitarios en villas de emergencia, pero lo que más molestaba al Estado era su participación política desde la Unión de Estudiantes Secundarios. Los secuestros y las desapariciones fueron ocurriendo poco a poco a partir del 8 de septiembre en diferentes lugares, incluso en casas hasta el 21 de septiembre. Todos eran jóvenes inteligentes, emprendedores, llenos de sueños de justicia.
Las aulas en esa época eran refugio ideológico de ideas revolucionarias, que se consideraban un semillero de la subversión, que atentaba contra el orden establecido. Es cierto que la guerrilla se había constituido en un flagelo, pero los militares no distinguieron entre actos terroristas y simples reclamos de un puñadito de colegiales, fundados en ideas reivindicatorias. Tampoco el resto de los guerrilleros que fueron asesinados merecieron los tormentos a los que fueron sometidos, ni la muerte, ni el secuestro de sus niños, entre otros crímenes atroces cometidos en este periodo conocido como terrorismo de Estado. El operativo estuvo a cargo del general Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y del batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército. En 1987, la historia de estos jóvenes fue llevada al cine, que mostró de una manera sumamente cruda y realista las torturas a las que fueron sometidos estos adolescentes, desnudando una parte oscura, tal vez la más terrible, del pasado argentino. Sobreviviente del Pozo de Banfield, Pablo Díaz es el máximo referente de lo que allí sucedió. Salvó su vida milagrosamente por un salvoconducto. Según su testimonio, la película relata solo una parte de la historia. Su lucha fue mucho más allá de conseguir un boleto. Eran peligrosos pues tenían ideas distintas, que chocaban con intereses de las clases conservadoras. Si tenían o no razón, puede ser objeto de discusión. Si sus medios de acción eran los más recomendados, también puede ser objeto de crítica. Lo que no puede discutirse es que murieron salvajemente destrozados por el mismo poder que estaba encargado de cuidarlos.